En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar con la exposición o el conocimiento de la carta que fue escrita en este momento, que llegó a Éfeso y que por eso tiene el nombre de los Efesios, pero es una carta, como hemos dicho, escrita para toda la iglesia, escrita para el Tabernáculo de la Fe y para cualquier congregación en cualquier época de la historia de la iglesia en la tierra. Y gracias, Señor, por habernos dado esta carta y poder dar el entendimiento de estas palabras que fueron escritas para nosotros. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por tener una carta tan bella, tan rica en contenido, que fue escrita pensando en ti. El Espíritu Santo inspiró a Pablo sabiendo que esa carta iba a llegar en el siglo XXI, en este mes de noviembre, en este primer día de la semana, para que cada uno de nosotros nos deleitáramos en tu sabiduría, en tu revelación, en la iluminación que nos da de tu palabra para entender tu propósito eterno. Gracias, demos gracias a Dios por esa verdad que tenemos. En la Reforma Protestante se enfatizó lo que se llamó las 5 solas, es decir, sola Escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y de esas 5 solas nace coram Deo, en la presencia de Dios, porque es de Él que vienen todos esos principios. La enseñanza de la gracia de Dios es predominante en toda la Escritura, desde la eternidad a eternidad, realmente, y todo el tiempo en la iglesia es predominante en la historia de la raza humana. Es el fundamento del himno de redención que hemos estado meditando en las anteriores reuniones. Es el canto del Cordero, porque el Cordero solo es digno y es por gracia que nosotros recibimos los beneficios del Cordero que murió en la cruz del Calvario. Por otro lado, se enfatizó mucho en la Reforma, y lo entendemos en la Escritura, es muy claro, lo que se llamó la depravación total del hombre, es decir, la incapacidad del hombre después de que pecó, volver a su estado original. El hombre quedó sin poder volver a Dios por su propia voluntad. Nadie puede regresar al Padre por su propia voluntad porque desee, solamente porque Dios en su infinita soberanía decretó la forma en que podía regresar y cómo el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces la gracia soberana de Dios nos alcanza para los que escuchan la invitación del Señor. El otro punto que se enfatizó fue la gracia irresistible, siempre hablando de la gracia irresistible, es decir, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Fue la sangre de Cristo como Cordero inmolado. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí a menos que se lo haya concedido mi Padre Celestial. Escuche, ninguno puede venir a mí a menos que se lo haya concedido mi Padre Celestial. Si quieren leerlo en la Biblia, lo encuentran en Juan capítulo 6, versículo 65. Tengámoslo en cuenta. Así que, mirando el capítulo anterior, los versos 15 al 23, en la cual nos basamos el mensaje que fue en el fin de semana que pasó, necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación de estos principios y la iluminación del Espíritu para entender lo que solo podemos saber por la revelación especial. ¿Sabe cuál es la revelación especial? La Biblia, este libro. Está lo que se llama la revelación general, que es la creación. Los cielos anuncian la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Es decir,
Toda la creación nos habla de que Dios existe. Es lo que se llama la revelación general. Pero la revelación especial es donde específicamente Él nos dice exactamente, al crear los cielos y la tierra, al crear el universo y al crearnos a nosotros, cuál es su propósito, y está escrito en este libro. La Biblia se llama la revelación especial de Dios. Una revelación que no podemos recibirla en la revelación general. No podemos entenderla, no podemos comprenderla. Quiero entonces en este momento, en esta mañana, en este instante, leer parte del capítulo, o mejor dicho, sí, parte del capítulo 2, y donde nos vamos a basar en nuestro compartir en este día. Es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Escuche, voy a leerlo. Dice así. Espero que todos tengan sus Biblias listas para que lean conmigo, me acompañen en la lectura. Dice así: y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que opera el espíritu de rebelión que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza o las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al examinar estos versículos que tenemos aquí, voy a dividirlo en tres grupos para que podamos entenderlos mejor. Del verso 1 al 3 vamos a ver nuestra condición antes de conocer al Señor. Tiene que ver con el pasado de nuestras vidas. Del 4 al 6, nuestra realidad presente, lo que el Señor hizo por nosotros, en fin, y donde comienza a manifestarse en nuestra vida. Y del 7 al 10, el propósito de Dios al darnos vida eterna. Nos habla del pasado, del presente, con proyección hacia el futuro, a la eternidad. Entonces, teniendo en cuenta esas tres divisiones que hacemos de estos 10 versículos, del 1 al 10 del capítulo 2 de Efesios, que hemos mencionado, vamos a comenzar con la condición pasada. ¿Cómo estábamos nosotros? Nos dice el pasaje que éramos o estábamos muertos en delitos y pecados. Todos vivimos esa realidad. Yo la viví. Hoy ya no estoy muerto en delitos y pecados porque Cristo me dio vida. Pero antes de conocer a Cristo, yo, tú, tus amigos, tus vecinos, tu familia, aquellos que vinieron a Cristo, así estaban, así andaban. Así andaba yo antes de conocer al Señor, muerto. Escuche hermano, no herido, no perdido, no confundido, muerto en delitos y pecados, no tenía vida. Vivíamos sin Cristo y entonces por eso no tenemos vida. El único que nos da vida es Jesucristo. Y al vivir sin Cristo, ¿qué tenemos? Muerte.
Nadie tiene vida sino por Cristo. Él es el autor de la vida y cuando Él está ausente de nosotros, reina la muerte. Cuando Él está presente en nuestra vida, reina la vida. Así que démosle gracias a Dios porque en este momento, en esta mañana, en este día del Señor, podemos decir: Jesús, en mí reina la vida porque tú estás presente en mí. Yo te invité, entraste a mi vida y desde que entraste, la muerte desapareció y la vida entonces floreció. Es importante que entendamos ese principio. ¿Cómo entró la muerte a este mundo? Podemos hacernos la pregunta, porque fue el autor de la vida, fue el mismo Jesús, quien, como dice Efesios capítulo 1, fue el agente que el Padre utilizó para que se creara todo lo que existe y especialmente al hombre. Si el hombre fue creado por Dios, entonces la vida estaba en él. Jesucristo fue el autor de la vida y estaba en él, así que se manifestó muy claramente. ¿Y cómo entró la muerte en este mundo? Es la pregunta que nos hacemos. Lo que aconteció en el Edén es una realidad que todavía se vive hoy. Como lo he dicho tantas veces, como lo dijo el poeta, que nunca me olvido de ello, no son solamente muertos aquellos que duermen en la tumba fría, muertos también son aquellos que tienen muerte el alma y caminan todavía y viven todavía. Es decir, el mundo, ese es un espectáculo macabro, el mundo es un cementerio que camina. Todos sin Cristo están muertos. Solo hay sal y luz en la tierra por aquellos que tienen vida y esos son los que estamos caminando con Jesucristo. Hay una exclusividad de vida aquí en la tierra que se manifiesta, la vida eterna, no solamente porque hay tres tipos de vida, digamos de muerte es mejor, la muerte física, la muerte espiritual primero, la separación de Dios, la muerte física que sigue a esa y la muerte eterna. Entonces hay tres tipos de muerte y Jesús vino para darnos vida y la física que viene siempre de todas maneras, vamos a vencerla porque Cristo nos resucitará de entre los muertos. La muerte del alma, la muerte espiritual, se supera cuando Cristo viene a nosotros. Y la muerte eterna se cambia por vida cuando Cristo viene. Y un día, cuando terminemos nuestra jornada, el Señor nos recibirá en sus brazos, porque el que cree en mí, dijo Jesús, escuche, Jesús dijo estas palabras: el que cree en mí no verá muerte, sino que la vida de Dios está en él. Tú y yo tenemos vida eterna. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando conocemos a Dios, tenemos entonces la vida eterna. Jesús dijo: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuche esas palabras de Jesús allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 27 y 28. Está el pasaje donde dice: el que cree en mí tiene vida eterna y nadie las podrá arrebatar de mi mano, porque yo estoy de la mano de mi Padre. Eso se llama la seguridad de la salvación. Nadie, ni como dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar de Cristo. Y Cristo está en nosotros. ¿Quién nos quita la vida? Yo estoy viviendo la vida eterna ya. Sé que tengo que pasar por un proceso, claro. Tú también tienes que pasar por un proceso. Pero cuando tú cierres los ojos aquí para decir: terminé mi jornada aquí, sí, la terminó aquí, pero tu vida continúa, tu vida pasa a una nueva dimensión. Esto es maravillosa. Así que es lo que sucedió en el Edén. Sin embargo, Dios lo creó al hombre para vivir eternamente. Sin embargo, por causa del pecado, de haberse separado de Dios, entonces algo cambió. La obra de nuestra majestad, de nuestro Dios, que creó todo por medio de su palabra, su voz, creó también la raza humana. ¿Cómo fue creado el universo? Dios habló: sea la luz, y la luz fue hecha.
sepárense las aguas de abajo de las de arriba, y se separaron. Descúbrase la tierra seca, se descubrió. Produzcan las aguas seres vivientes, se realizó. Produzca la tierra animales, se creó. Todo fue creado por la palabra de Dios, por la voz de Dios. Dios habló y todo vino a la existencia. La voz de Dios es poderosa, tiene vida. Y tengamos en cuenta eso, porque cuando Dios creó a la raza humana, dice la Escritura, no, aquí la forma fue diferente. No le dijo a la tierra, produzca la tierra al hombre y a la mujer. No. Tomó de la tierra barro, formó al hombre y entonces sopló en él aliento de vida. Y dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios mismo sopló y le dijo al hombre, vive. Y enseguida el hombre tuvo vida y anduvo en la tierra. Y de esa vida nosotros seguimos disfrutando todavía, digamos, el aliento de vida del Señor aquí en la tierra. Entonces estamos en este mundo, pero un día nosotros terminaremos y el Espíritu volverá a Dios quien lo dio. Ese aliento de vida. Así que, hermanos, fue por la voz de Dios que la raza humana pudo tener la vida y lo que disfrutamos en la tierra, en este mundo, en lo natural. Esa vida natural que tenemos viene de Dios. Pero en la realidad tenemos esa vida natural, pero en relación con Dios sin Cristo estamos muertos. Solo por Cristo podemos tener la cercanía, la relación y la vida con Dios. Tú, si tienes a Cristo, ya tienes vida, pero no solamente vida, tienes vida eterna. Lo declaro, no solamente tienes vida eterna. Diga conmigo, yo tengo vida eterna porque Cristo vive en mí. Es una revelación maravillosa en la misma palabra del Señor. Así que la misma voz con la cual había creado los cielos y la tierra y había dado aliento de vida al hombre, le dijo a Eva y a Adán, o mejor, a Adán primero y después Adán se lo comunicó a Eva, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comiereis ciertamente morirás. Es decir, el hombre desobedeció. ¿Y qué pasó? La muerte física no vino todavía, pero empezó a operar en el cuerpo. Pero sí hubo separación con Dios. Dios lo sacó del paraíso y ya no tuvo comunión con Dios. Ya no podía disfrutar de su presencia como debía de haberla manifestado o tenido si hubiera caminado en obediencia al Señor. Esa desobediencia, quiero recordarles algo muy importante. Esa desobediencia a su mandato, a su orden, a su mandamiento, no comerás del árbol de la vida, del bien y del mal. Al desobedecer ese mandato es un delito de lesa majestad. Recuerde que lo he dicho, que lo he mencionado. Y ese principio permanece para todos los mandamientos que tiene el Señor. Solo que Dios en su misericordia, en su gracia, actúa para darnos la continuidad de la vida. He tomado un ejemplo muy especial. Recuerden, allá en Esther capítulo 4, cuando ella se presentó delante del rey, ella no podía presentarse delante del rey, aunque era su esposa, aunque era la más amada del rey, pero ya por costumbre, por las formas como vivían, tenían ya tiempo sin presentarse y sin llamar a su presencia. Y nadie podía, inclusive ella, presentarse en la presencia del rey Asuero sin ser llamada por él. Y cualquiera que se atreviera a violar ese mandamiento, moriría. Solo que hallara gracia delante del rey. Ella se fue sabiendo que la muerte le esperaba seguro. Y cuando llegó donde el rey, halló gracia delante del rey y el rey extendió su cetro sobre ella. Y prácticamente ese extender su cetro es, vive, vive. Y ella entonces pudo vivir y entrar a la presencia del rey Asuero, de la majestad, para ella en su momento. Así que, hermanos, la muerte entró en el mundo por el delito de lesa majestad, por medio de la desobediencia de Adán. Recuérdalo, entró
a través de Adán la muerte, y así la muerte, como dice Pablo en Romanos, a todos los hombres, por cuanto todos nacimos en pecado y todos pecamos, todos tenemos la marca del pecado en nuestra vida y siempre nuestra actitud es hacia el mal vez tras vez. No hay nadie que nazca sin esa señal de muerte en su vida. Por eso todos tendremos que morir. Y sabe que no es algo nuevo lo que estoy diciendo. Los siglos pasan, los milenios pasan, los años pasan, los días pasan y esto se hace realidad. Lo vemos permanentemente. Es decir, todos nacemos con una naturaleza pecadora, es decir, de desobediencia bajo la sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos están destituidos de la gloria de Dios y solamente la gloria de Dios trae vida. Yo quiero ilustrarlo, este principio, con tres ilustraciones bíblicas. ¿Se acuerdan de Lázaro? Claro, todos sabemos quién era Lázaro, aquel que había muerto y que Jesús resucitó. Ya llevaba 4 días de muerto. La historia está allá en el libro de Juan, en el capítulo 11, y ustedes pueden leerla otra vez. Cuando Jesús llegó, ya llevaba 4 días de muerto. Y cuando Jesús dijo, quiten la piedra, su hermana se adelanta y dice, no, Señor, porque ya hiede. Ya los gusanos habían hecho un festín en su cuerpo, es la expresión de su hermana, porque eso es lo que pasa con el ser humano. Pero Jesús se acercó a la tumba, quitaron la piedra y se paró frente a él, oró a su padre y después de orar a su padre le dijo, Lázaro, vive, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba y pudo caminar. Lo que estoy diciendo es que a menos que la voz de Dios hable, no habrá vida para nosotros. No había vida para Lázaro, no había esperanza. Pero cuando la voz de Dios habló, entonces Lázaro volvió a la vida. El segundo ejemplo que quiero mencionar es el hijo de la viuda de Naín, se llama, que está, si no me equivoco, en Lucas capítulo 7. La viuda tenía un hijo, el único hijo, que en ese tiempo, un hijo único para una viuda era la esperanza, no había más. Los hijos serían los únicos que podían defenderla. Podría estar asediada por muchos peligros y su hijo era la única esperanza que tenía para sobrevivir. Pero de repente, las cosas que no dice cómo pasó, qué pasó, simplemente su hijo murió. Uno se puede imaginar el dolor de esta madre, de esta viuda mejor. No solamente porque era madre, sino porque era viuda y quedaba ahora sí desprotegida. La única esperanza que tenía era su hijo y muere su hijo. Lo llevan a enterrar. Van con el féretro por el camino, lleva pocas horas, a diferencia de Lázaro que tenía 4 días. Ese tal vez lleva 1 día nada más. Cuando uno se acerca, imaginemos la situación, acerquémonos imaginariamente al féretro. Ahí está el rostro, está pálido, las cuencas de los ojos hundidas. Claro, la palidez de la muerte está en su rostro, se sabe que está muerto. Lo llevan, no hay movimiento, no hay respiración, se puede tocar el pulso y no hay nada, está frío, acércate, está helado, completamente helado, ya lleva 1 día muerto, no hay nada que hacer con él. Pero Jesús se acercó y le dijo, joven, a ti te digo, levántate, vive. Y enseguida el joven se levantó. Otra vez, ¿quién le dio vida al muerto? ¿Quién le da vida a los muertos? Jesucristo. Esa es una ilustración muy clara, muy gráfica, pero que es una verdad espiritual. Fue física para él, pero es una verdad espiritual clara. Se levantó y le dijo a la madre, ahí está tu hijo, tu esperanza renace otra vez. El tercer caso está en el capítulo siguiente, capítulo 8 creo que es de Lucas, cuando Jesús, por una petición de Jairo, un hombre muy querido, le dice al Señor, le dice, Jesús, maestro, mi hija está enferma, está grave y tengo temor que vaya a morir. Él se va hacia la casa de Jairo
Y cuando va caminando hay un obstáculo, una demora, mejor dicho, porque una mujer enferma de flujo de sangre se acerca y toca el manto del Señor y se sana. Y Jesús paró todo su viaje y dijo, ¿quién me ha tocado? Bueno, conocen la historia de esta mujer que estaba enferma. Pueden leerlo ahí porque no me quiero detener ahí. Después de ese momento, que pasaron tal vez minutos, tal vez media hora, yo no sé cuánto tiempo pasó. Yo me imagino que el corazón de Jairo estaba desesperado, porque su hija estaba gravemente enferma y un minuto que se demorara podía ser tarde. Cuando ya Jesús se encaminó, vienen de la casa de Jairo y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Tal vez la desesperanza, tal vez él podía decir, si no hubiera venido esa bendita viuda para detenerlo. Yo no sé cuántas cosas pensó, pero Jesús le dijo, no temas, no temas, yo soy, voy a tu casa. Y siguió con esperanza Jairo y sin esperanza. Sin esperanza porque su hija había muerto, con esperanza porque Jesús estaba allí. Caminaron y Jesús entró a la casa de Jairo. Entró a su habitación y encontró a la niña, una niña muy pequeña, imaginémonos 12 años, algo así, era muy joven, una niña. Entonces la vio acostada. Tal vez los que estaban allí acababan de cerrarle las pupilas de los ojos y ahí estaba acostada. Parecía como una flor recién cortada, muy linda, muy hermosa. Todavía la podían tocar y había calor en su piel, en su cara, en su cuerpo. Podían tomarle la mano, sentían calor. Pero la realidad, podían tocarle, mirar el pulso y ya no había movimiento. ¿Por qué? Porque había muerto. Son 3 casos que se mencionan en la Biblia. Tal vez Jesús resucitó a muchos, pero solamente se mencionan estos 3 casos en la Escritura. Lázaro, el hijo de la viuda y la hija de Jairo. Y a los 3 Jesús se acercó a esta joven y estando en esa condición, la tomó de la mano y le dice, Talita cumi, levántate, vuelve a la vida. Y enseguida la niña abrió los ojos y se puso de pies. Cuando Jesús habla, la vida regresa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Vive. Jesús dijo en otra oportunidad, viene la hora en que los muertos oirán mi voz y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué? Interesante. A veces yo pensaba cuando leía esto que era el día en que resucitara. No, tiene que ver con nuestro presente. ¿Sabes, hermano? Hace 60 años, larguitos, yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Jesús se acercó una noche a mi lado y a mi esposa y nos dijo, vive. Y yo recibí la vida de Cristo a partir de ese momento. Y desde ese momento tengo vida, tengo relación con mi Padre Celestial. Nadie puede tener vida, como dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trae. ¿Por qué Jesús no le habló a todos los muertos y los resucitó? Bueno, estos 3 casos simplemente hay muchas respuestas para esa pregunta o muchas preguntas que van, porque cuando uno pregunta por qué, nunca el por qué termina, porque ese por qué lleva a otro por qué. La situación que yo quiero hacer es que en los 3 casos se manifestó la impotencia de la raza humana. Usted podía decirles cosas lindas a Lázaro, podía decirle cosas lindas al hijo de la viuda, cosas hermosas a esta niña que acababa de morir, que parecía una rosa recién cortada, linda, hermosa, preciosa, pero ¿qué? No tenía vida, estaba muerta. Podía vestirla, podía ponerle collares. A Lázaro podían untarle ungüentos y perfume. Y lo mismo al hijo de la viuda. Pero cualquier cosa que hiciera, que le dijera, que le pusieran, no tenía ningún sentido para ellos. Eran impotentes para sentir el calor de los seres queridos que le rodeaban. Esa es una figura que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Estábamos impotentes para andar, para volver a la comunión con Dios.
Nada podía hacer, y esa es la figura de la raza humana. Permítame decirte y repetirte, solo Dios tiene el poder de dar vida, solo Jesucristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo también, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús solo le da vida a los que oyen su voz, y sin Él reina la muerte. Hermano mío, tú cuando Jesús te habló no te diste cuenta, pero ¿sabes por qué aceptaste a Cristo? Porque Jesús habló a tu vida. Tú fuiste escogido por el Padre, como hemos leído en Efesios capítulo 1, versículo 4, fuimos escogidos por Dios, y se acercó a ti que estabas muerto en delitos y pecados, y te dijo, vive. Y hoy tienes vida eterna, y hoy tienes la seguridad en Cristo. Dale gracias a Dios. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, infinita misericordia de Dios, por la cual tú y yo tenemos vida. Hermanos míos, buscamos la vida en cualquier parte, pero no la podemos encontrar. Hermanos míos, solamente en Cristo. Y no porque yo quiero ir a Cristo, porque normalmente el hombre por naturaleza no quiere ir a Dios. Jesús dijo, no queréis venir a mí. El hombre está incapacitado para desear, para querer, como un muerto está. Hermanos míos, es muy grande. Buscamos lo último que existe pensando que podemos encontrar placer en ello. Vamos al mercado y buscamos el último televisor, buscamos el último modelo de carro, buscamos todo, buscamos la última moda, lo último de la tecnología, tratando de disfrutar de eso. La verdad, nunca vas a disfrutarlo, porque eso pasa, y sus deseos. Llevas un carro hoy nuevo, oliendo el carro por dentro a cuero nuevo, rico, pero a los pocos días ya no tiene sentido, y dentro de poco también desaparece. Buscamos la ropa de marca, porque la ropa de marca da caché, ¿no es cierto? La gente quiere mostrar que ahí aparezca la marca, para que se siente importante. Christian Dior, o no sé, tantas marcas que hay, porque eso da caché. Es más, hoy en día la gente se pone blue jeans rotos, porque son los más caros, pero es lo último, y piensa que eso es muy elegante. Imagínense, blue jeans rotos. Han visto tantas personas y posiblemente me están escuchando muchos que tienen blue jeans rotos en este momento. ¿Tú crees que eso es lo que debemos utilizar? ¿Una señal de miseria? ¿Una señal de pobreza? ¿Una señal de esclavitud? Solo los esclavos, los miserables, viven con ropas rotas, nada más porque no pueden. Como el hijo pródigo regresó con ropa deshechas completamente. Por eso el padre le dijo, quítenle esa ropa y pónganle un traje nuevo. Eso es lo que hace el Señor cuando venimos a Cristo. Hollywood nos impone la ropa de verano, la ropa de invierno, la ropa de otoño, la ropa de primavera, y nosotros seguimos por ese lado. Seguimos la corriente de este mundo. ¿Por qué seguimos la corriente de este mundo? Porque estamos muertos. Los peces muertos van con la corriente. Los vivos van contra la corriente. Yo recuerdo hace años, cuando se podía en el Magdalena pescar, se esperaba los tiempos de subienda. ¿Por qué subienda, no de bajada? Porque si querías conseguir peces ricos, mojarras y tantos peces que teníamos, sardinatas y de boca chicos y todo lo demás, esos iban contra la corriente, iban subiendo. Los peces muertos iban con la corriente. Dice aquí la Escritura que nosotros, los que estamos muertos, seguimos la corriente de este mundo. Por eso, porque estamos muertos. Y luego, hermanos míos, también dice, no solamente que seguíamos la corriente, dice el versículo, sino que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Esa es la condición. Primero estábamos muertos. Luego menciona la condición de un muerto. Un muerto sigue la corriente. Luego nos dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. No conforme a lo que Jesús había dicho, lo que Dios había dicho, sino contra fuerzas dirigidas por Satanás, que actúa por medio de los hijos de desobediencia, que están en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Eso es muy interesante. Y para acabar de completar, dice, estábamos bajo la ira de Dios. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la epístola a los Hebreos. ¿Sí? Estábamos esclavos del mundo, esclavos de Satanás, esclavos de nuestros deseos y pasiones y bajo la ira de Dios. Eso es lo que llama a la Escritura muertos en delitos y pecados. Pero todos los bendecidos, todos los escogidos, todos los predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, vivíamos así, bajo la impotencia, bajo la insensibilidad del amor de Dios. De esa manera vivíamos. Esa es la condición pasada. Todos vosotros, dice la Escritura, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando estabais. Y luego dice, en los cuales viviste en otro tiempo. Sí, yo vivía así, pero hoy no vivo así. Hoy vivo porque Jesús se acercó y me dijo, vive. Y ya no vivo bajo el poder, ya no vivo bajo la esclavitud del príncipe de las tinieblas. Ya no vivo siguiendo la corriente del mundo. Ya no vivo bajo la ira de Dios. Ahora vivo bajo la gracia del Señor. Hermanos míos, esto es maravilloso. Sigamos avanzando al segundo punto. Es nuestra realidad presente, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Dijo, vive. Nos dio vida juntamente con Cristo. Es por Cristo, otra vez, todo está en Cristo. Por gracia sois salvos, dice la Escritura. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Escuche, nos dio vida juntamente con Cristo. Para que, como dice el versículo capítulo 1, verso 18 en adelante, para experimentar la supereminente grandeza de su poder que actúa en Cristo, que lo levantó de los muertos, ese mismo poder del Padre actúa en nosotros y hoy tenemos vida. No solamente nos dio vida, sino que nos resucitó. No nos dio vida y nos dejó allá en el sepulcro vivos. No. Nos sacó, nos levantó, nos resucitó. Por eso tenemos nueva vida. Ya no gobierna en nosotros el pecado. Con la nueva vida, ya no gobierna el pecado en nuestras vidas. Ahora gobierna Cristo, aleluya. Dígale a su hermano, a su esposa, a su esposo, a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a la persona que está a su lado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, solamente que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora tenemos vida. ¡Qué aleluya! Yo tengo ganas de que estuviéramos presentes y verlos a todos aplaudir con alegría, porque ahora tenemos vida. Habiendo estado muertos bajo el poder de las tinieblas, siguiendo la corriente del mundo y bajo la ira de Dios, ahora tenemos vida y vivimos bajo la gracia de Dios. Recuérdalo. Qué hermosa enseñanza que nos menciona el apóstol Pablo. Y luego dice algo más interesantísimo. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él que nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Dónde estoy sentado hoy? Ese es mi presente. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Descanso en Él. Cuando alguien está sentado sobre una mecedora, sobre un asiento, sobre algo, está descansando. Ya no lleva la carga encima. Y yo ya no llevo la carga de la muerte, ni de seguir la corriente de este mundo, ni de la ira de Dios, ni tampoco bajo el poder satánico. Ahora descanso en Cristo. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Hermano, Él está sentado a la diestra del Padre. Él me representa a mí. Y yo, todo el poder de la gracia de Dios viene sobre mí y me hace reposar, me hace descansar.
Por nuestra voluntad estábamos impotentes, pero Él nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en lugares de descanso celestiales solamente por Cristo. Aleluya. Esto realmente merece un buen almuerzo hoy. Merece un almuerzo realmente de alegría, de gozo, de regocijo. Bueno, los que ven este programa por la noche, bueno, una buena comida entonces, porque a las 5:30 de la tarde se repite la reunión. Entonces, los que están a las 5:30 de la tarde, una buena comida para tener un buen descanso. Ahora, descansen después de comer, no se acuesten inmediatamente. Una recomendación al margen. Bueno, en fin. Es maravilloso lo que encontramos en el estado presente. Podríamos pasar muchas horas hablando de esto. Yo quiero que lo mediten porque voy al tercer aspecto, porque el tiempo se nos está yendo. ¿Cuál es el tercer aspecto? El versículo 7 al 10 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios desplegó su gracia soberana e infinita sobre nuestra vida, y a través de nuestra vida manifiesta su gracia soberana aquí en la tierra. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Escuche, la fe no es algo que yo fabrico, la fe es un don de Dios. Es la fe que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, es la fe que salva. No es la creencia mía, es la fe que viene de Dios, que me da vida a nosotros. Me da vida a mí, te da vida a ti. Es un don de Dios en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Estando muertos no podíamos creer. No es por obra, sino para buenas obras. Pero tuvimos fe, que vino el Espíritu Santo y nos dio, y descansamos entonces en Jesucristo. Bien lo decía, y voy a hablar aquí, voy a pasar por alto porque hay muchas cosas para ir de pasaje, palabra a palabra, hablar de la bondad de Dios, hablar de su gracia, de la riqueza de su gracia, hablar de la salvación, hablar de todas esas cosas que menciona cada porción de esta. Requiere mucho tiempo, pero bueno, lo dejo para que medite. Voy a la parte central, a la almendra, dijéramos, de la fruta, al punto central. Por ejemplo, antes de pasar, dice: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras, preparadas por Dios para que anduviésemos en ellas. Si somos hijos de Dios, mostraremos nuestra fe por las obras. De eso tendría mucho que hablar, pero no me da el tiempo. Entonces, quiero enfatizar solamente un punto en el versículo 10. Porque somos hechura suya. Esa palabra hechura, márquela, subráyela en tu Biblia, hechura. Esa palabra hechura, en el idioma original que está escrito y que lo entendían los que lo leyeron, es la palabra poema, de donde viene la palabra poema en nuestro lenguaje. Poema en el inglés y en cualquier, de ahí viene el poema, que es una obra de arte. Yo estuve hace años en uno de mis primeros viajes a Europa. Fui con un grupo del tabernáculo, fuimos a las obras, fuimos a Florencia, Italia, para ver las obras sin terminar de Miguel Ángel. ¡Qué espectáculo! Una vez, ahí vemos unas rocas, y como que algunas figuras estaban emergiendo de ellas, como que saliendo de ellas, y veíamos otra y otra saliendo de ahí, veíamos otra piedra, y ahí parecía que emergía. Es lo que se llaman las obras sin terminar de Miguel Ángel. Dice que cuando alguna vez le preguntaron a Miguel Ángel, que estaba frente al mármol, a la piedra de mármol, tenía un cincel y un martillo golpeando la piedra, la roca. Le dijeron, mi maestro, ¿qué estás haciendo? Él respondió con estas palabras sencillas:
estoy sacando a ese ser que se encuentra prisionero en esa piedra y lo quiero sacar para que tenga libertad. Eso era lo que Miguel Ángel respondía. Tú y yo somos una obra sin terminar de la gracia de Dios. Dios está sacándonos de la dureza de nuestra vida, de la piedra donde estábamos encerrados, que no podíamos, no teníamos vida. Pero el Señor comenzó con su cincel y con su martillo a golpear la roca y está haciendo que yo sea formado a la imagen y semejanza de Jesucristo. Igual que tú. Qué figura tan hermosa. Yo recuerdo que la relacioné inmediatamente. Recuerde, el Espíritu Santo hoy está usando el cincel y el martillo de las pruebas. Tú y yo tenemos que pasar por pruebas, por dificultades en la vida. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, el Espíritu Santo está golpeando a la roca y quitando toda esa basura que impide que tú y yo seamos formados y forjados a la imagen de Dios. Somos obra sin terminar. Un día tendremos una obra terminada ya. Seremos. Ahí hay un contraste. Están las obras sin terminar y hay una obra terminada. Tiene aproximadamente 4 metros de estatura, de alto. Tiene esa figura. ¿Sabe cómo se llama? El David de Miguel Ángel. Ese ya está terminado, no hay nada que quitarle. Es un joven lleno de vida, con músculo, realmente hermoso, bello. Es una obra terminada. Un día Dios terminará la obra que está haciendo en ti y en mí terminará la obra y estaré transformado a la imagen de Jesucristo. Yo voy a ser transformado a la imagen de Jesús. Pero Dios está usando ahora el cincel y el martillo para quitarme las aristas que me impiden ser transformado a la imagen de Jesús. Cuando pases por pruebas, todo lo que tiene que decir es: gracias, Señor, porque me está formando a la imagen de tu Hijo. No hay ninguna prueba que venga por hacernos daño. Todas las pruebas que Dios permite en nuestra vida son para formarnos a la imagen de Jesús, para producir en nosotros paciencia, para producir en nosotros amor, para producir en nosotros tranquilidad, seguridad, confianza. Cada día yo me parezco más a Jesús. Dale gracias a Dios por las pruebas. No le digas: Señor, quítame estas pruebas de la vida, porque si no han terminado el propósito divino, va a seguir golpeándote con el cincel y con el martillo. Puede ser que te duela, pero Dios tiene un propósito. Repito, ¿cuál es el propósito de Dios? Formarte a la imagen de Jesucristo. Por eso esta parte está mirando al futuro. La primera parte miraba al pasado, la segunda mira al presente y ahora miramos al futuro. El día que tú y yo despertemos a la imagen de Jesús. Qué hermoso. Fuimos al Vaticano y vimos los frescos de Miguel Ángel allá en la cúpula de la catedral. Qué hermoso ver ese mosaico de figuras. Ahí Miguel Ángel ya no usó el cincel ni el martillo, allí usó el pincel y los colores y la pala para establecer los colores. Al final, hermanos míos, qué espectáculo ver esa cúpula allá en el Vaticano. Hermosísima. El mismo autor, Miguel Ángel, sin usar el cincel, ahora usa el pincel. Ahora no usa el martillo, ahora usa la espátula para la pintura y estar dándole el color que necesitaba la figura a cada una de ellas. ¡Qué hermoso! Tal vez en algunos de nosotros ya el Señor no está usando el cincel. Está usando tal vez el pincel, no el cincel, sino el pincel. Y está poniendo colores ahora para hermosearme y presentarme a la imagen de su Hijo. Al final seremos una obra terminada. Hermanos míos, esto es lo que menciona este pasaje, estos 10 versículos. ¿Cómo éramos? ¿Cómo somos? ¿Y cómo seremos? Seremos una obra de arte terminada. Al final de todo, hermanos míos, seremos un poema divino. Una obra de arte que el gran arquitecto del universo está formando.
Y esa obra de arte se llama su familia. Es decir, es el propósito eterno, supremo, inalterable de Dios e inmutable que hemos llamado el PESI. Porque Dios terminará su obra y al final de todo tendrá una familia en la que todos nos pareceremos a Jesús. Démosle gracias a Dios por los momentos que estamos viviendo en la vida. Démosle gracias a Dios por esa pandemia, porque vamos a salir, no simplemente salir de la pandemia, sino salir más forjados a la imagen de Jesús, porque está recobrando nuestro carácter, está recobrando nuestra paciencia, nos está formando, está haciendo que amemos más a nuestros seres queridos, que tengamos más aprecio por la vida, por el valor de lo que Dios nos ha dado y nos amemos más los unos a los otros. Ay, mis amados hermanos, démosle gracias a Dios por la pandemia, que Dios la está utilizando para terminar su obra, porque al final tú y yo seremos un poema divino, una obra de arte que exaltará a nuestro Creador. Bendito el nombre del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por esa obra majestuosa que tú estás haciendo, Señor. Nos diste vida, nos sacaste de seguir la corriente del mundo. Señor, no solo eso, nos libraste de las potestades de las tinieblas. Señor, y no solo eso, quitaste la ira tuya sobre nuestra vida, nos cubriste con tu amor. Y luego, Señor, en todo lo que hiciste, nos resucitaste, nos diste vida, nos resucitaste y nos sentaste con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Podemos descansar. Y ahora, Señor, al final de todo, estás terminando la obra, Señor. Yo ya llevo 60 años, Señor, y gracias por todos esos 60 años que has estado trabajando en mí, Señor, con el cincel, con el martillo. Señor, tal vez todavía me quedan aristas, Señor, que tienes que quitarlas. Señor, quítalas. Quítalas, Señor mío. Pero, Señor, ahora, para terminar la obra, hermoséame con tu cincel y hazme definitivamente a la imagen de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.